El misterio ha sido hallado. Pronto está el día en el que saldremos a matar a Drácula. Con una hábil estrategia, la doctora ha averiguado dónde se encuentra la guarida de la criatura. ¿Quieres decir el sótano de Malasaña? Sí, eso es. ¡Drácula! El vampiro gallego. Mira, Iván, yo sé que esto de la caza a vosotros os refuerza la masculinidad, pero yo creo que deberíamos pensar un poquito más lo que estamos haciendo. ¿Qué más quieres pensar? Acepta tu destino. Somos los elegidos para destruir a la encarnación del mal. Tenemos que actuar antes de que tenga tiempo de prepararse para nuestra llegada. Especialmente desde que alguien habló con él y le puso sobre aviso. Mira, ya que sacas el tema, he vuelto a hablar con él. Yo creo que nos estamos precipitando, ¿eh? Yo no tengo claro que sea la encarnación del mal que tú dices. ¿Perdona? Es una criatura del infierno que se dedica a asesinar y está creando un ejército para extenderse por el mundo. Bueno, por el mundo, como mucho por Malasaña. Mina, esa que habla no eres tú. Es la sangre de Drácula la que habla por tu boca. Has caído bajo su influjo. Ahora puede influir en tus pensamientos a través del vínculo sanguíneo. No, es verdad, porque yo no noto nada. Yo todo lo que pienso es normal y real. Claro, eso es lo que te tiene que parecer. Ahora más que nunca tenemos que matarlo para librarte de su influjo. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué os ha parecido el capítulo de hoy? Parece que la trama se va complicando con esta nueva aparición de Iván. Dejádmelo en comentarios y si queréis lo vamos comentando por ahí, que ahora no me quiero enrollar, que tengo muchas cosas que deciros. En primer lugar, gracias por todos los comentarios que estáis dejando en el capítulo anterior. Veréis, el capítulo anterior es el capítulo por el que queríamos hacer esta serie y yo personalmente estoy muy orgulloso del trabajo de todos en ese capítulo, así que muchísimas gracias por el amor que le estáis dando y por todo lo que nos estáis diciendo en los comentarios. Y ahora tengo que deciros algo muy importante si estáis viendo este capítulo en diciembre de 2020. Si no estáis seguros de si estáis viendo este capítulo en diciembre de 2020, si no hay una pandemia mundial, no es. Podéis pasar adelante y ver el capítulo siguiente. Pero en caso de que sí, tengo que anunciar que durante las próximas semanas no habrá nuevos capítulos de Drácula, el vampiro gallego. Llegan las navidades, así que vamos a hacer una pequeña pausa y retomaremos la recta final de la serie a partir de enero. Os iremos informando tanto por aquí como por Twitter e Instagram. Así que estos días, en lugar de ver Drácula, el vampiro gallego, aprovechad las fechas para echar un cable en la cocina, hacer esa llamadita a los primos de Córdoba o hacer ese zoom con la abuela, hombre, que ya os vale. Nosotros seguiremos estando por aquí en las redes y volveremos en enero con el final de la serie. Hasta entonces, ¡feliz Navidad!